Hola a todos, ¿qué tal? Qué gusto estar en este espacio. Estoy muy agradecido también contigo, tocayo Charlie Ripoli, por este espacio en el Congreso Internacional de los Oráculos. Mi nombre es Charlie Martínez y me van a poder encontrar en mis redes sociales como el Grimorio de Charlie. Y bueno, pues algunas personas precisamente me conocerán de YouTube, ahí por ahí en algún canal, ahora con mi propio contenido. Y pues también les comparto un poco acerca de lo que me dedico y lo que hago para que lo puedan conocer. Yo soy wicano desde hace 20 años que tengo una relación con la magia y con los sistemas oraculares, aunque muchas personas me conocen principalmente por enseñar tarot en el sistema Rider White o en el sistema de Marsella. Sin embargo, trabajo con distintas mancias y oráculos, con radiestesia, con tarot egipcio, baraja española, Rider White, Tot, con Lenormand, Gypsy, Keeper, bola de cristal, y con quiromancia, bueno, además de algunos sistemas terapéuticos como Reiki, biomagnetismo, radiestesia y bueno, pues por supuesto también con lo que tiene que ver la magia, que precisamente enseño y comparto en una rama del neopaganismo ecléctico. Y para aquellas otras personas, pues también soy psicólogo, psicoterapeuta, ya casi 9 años, y me especializo en la psicoterapia sexual y de pareja. Entonces, por ahí me van a ver precisamente con algunos temas de tarot, sexo y relaciones, por supuesto, entre muchas otras cosas, coach, y bueno, la verdad es que me encanta aprender, pero sobre todo compartir. Y en esta ocasión les traigo a compartir un oráculo que hice no de cero, porque ya lo irán viendo, en realidad parto de una herramienta que fue creada para niños y son estos dados del Story Cube, que algunas personas ya quizá los habrán visto en algún lado y bueno, pues que los podemos utilizar también como oráculo. La cosa más maravillosa es que ustedes lo van a poder elaborar, van a poder partir de una base y aprovecharlos precisamente como oráculos, los podrán comprar en distintos lugares, porque no, mi objetivo aquí no es hacerlo negocio, dado que además de que la herramienta ya existe, más sin embargo, no existe como oráculo y por ahí esa va a ser la cosa muy positiva que le vamos a sacar. Así que les voy a pasar la presentación para que la podamos ver y no sin antes decirles que ya, desde ya, me puedes encontrar en mis redes sociales como El Grimorio de Charlie, en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, donde te vas a encontrar con temas del desarrollo espiritual y humano en reconciliación de la magia con la ciencia, donde podrás saber más acerca de mis cursos, acerca del contenido gratuito y también algunos aspectos muy divertidos. Así que les voy a compartir esta presentación. Pues bien, le llamo el oráculo de las caras porque pues hablamos de cada una de las caras de este hexaedro, o mejor dicho, conocido como cubo. Estos cubitos o estos dados de 6 caras, pues nos permitirán en cada una de sus caras tener un símbolo que ya nos oriente a algunos símbolos de nuestra vida cotidiana o incluso signifique un poco a través de estos símbolos algunas acciones, por ejemplo. Entonces, me encantó la imagen y pues de esto es lo que va el oráculo de las caras que ustedes van a poder utilizar para cualquier enfoque con el que trabajen. En mi caso, yo trabajo con distintos enfoques, como es tanto para tarot y como para otras herramientas, como es el adivinatorio, predictivo, evolutivo, terapéutico, ontológico, kármico, espiritual, espiritista y transpersonal. Por ahí si me está pasando alguno, pero bueno, pues son principalmente los que trabajo también en consulta como los que suelo enseñar. Y ustedes le podrán sacar el provecho o también si como lo deciden hacer, como lo hago sobre todo en la consulta de manera integrativa, pues entonces le van a sacar todo el provecho posible.
¿Cuál es el origen de este oráculo? Pues es basado en el juego de dados de Story Cube de Rory. Rory es un hombre que, bueno, creó esta herramienta principalmente para niños arriba de 3 años, nada más con cuidado que no los vayan a ingerir, para que puedan crear historias. En 2004 se da cuenta él de que las imágenes simples despiertan la imaginación, pero también yo veo un despertar de la intuición y es una herramienta que nos va a servir muchísimo ya si manejas o estás aprendiendo algunos otros sistemas oraculares y también para desarrollar esta intuición. Sin embargo, para desarrollar la intuición requerimos intención y la intención tiene que ver con el por y para qué lo estamos haciendo. Entonces, mientras tengamos claro, por ejemplo, si yo quiero conocer qué es lo que va a ocurrir el día de hoy, o qué es lo que puedo aprender, o puedo darle una estructura, entonces ya le estoy poniendo una intención y dejo llevar mi intuición con dicho objetivo. Entonces, bueno, pues basado en este punto original, Rory tuvo la idea de utilizar las imágenes, que en realidad vienen siendo símbolos, para crear y conectar historias. Pero yo decía, es que, ¿y si esto fuesen más que historias? Vamos a averiguar qué es lo que lo hace un oráculo precisamente. Pues el desarrollo de la base del juego también es tomarlo con dados cubiertos con símbolos y él le puso un nombre. Hoy en día van a poder encontrar estos dados de muchas temáticas, como también les voy a mostrar, y su función para él, fíjense qué interesante, era servir de brújula para que estas ideas fuesen historias bellas, alocadas, aventureras, extraterrestres, pero también, ¿qué les parece si oraculares? Padres, niños y maestros entonces comenzaron a utilizar este juego y en 2006 este valor creativo ya se formó como una marca. Esta herramienta tiene un origen narrativo y es que el oráculo, hay distintos tipos de oráculos, no todos tienen un origen narrativo, pero este sí, este crea historias. Ya es famoso en Europa, Estados Unidos, en América y en el 2016 pues una marca más la absorbió que es el estudio Sigomatic que se encarga actualmente de la marca y que lo van a poder encontrar. Es por eso también que yo no vendo este oráculo, sino que lo que hago es otorgarle el sentido y el significado de oráculo para que nosotros lo podamos aprovechar. Este juego ofrece una llave desde el punto de vista de Roris para abrir paso a la narración, permitiendo incluso las emociones, ir cambiándolas, pero es cierto que tiene un sistema, un potencial de sistema oracular, que ya lo iremos viendo. Para Roris, es decir, como la herramienta, el juego base consiste en tirar los dados, crear la historia como un érase una vez y utilizar los símbolos de la cara de los dados y comenzar la historia por conforme te llame la atención. Y dejes volar tu imaginación y también tu intuición. Entonces, si nos damos cuenta, los símbolos son aspectos cotidianos que si bien un niño los va a reconocer, nosotros también los reconocemos, pero para quienes trabajamos los sistemas oraculares, vamos a identificar que pues, los símbolos tienen mucho más significado que a veces lo que conocemos a los 3, 4 años. No, sin embargo, en muchas ocasiones los niños nos pueden sacar interpretaciones maravillosas y exquisitas porque a veces nosotros como que le metemos más crema a las cosas. Una de las formas de estas maneras es, pues, construyendo una historia como una introducción, un desarrollo o una conclusión para tener una trama, ¿no? Y podemos utilizar 3 dados, 2 dados, 1 dado para cada una de estas cosas. Pero desde el otro lado, lo que nosotros podemos hacer es irle dando a través de esta estructura de historia también una estructura en base a las preguntas que nosotros tengamos. ¿Qué es un oráculo, sin embargo? Bueno, pues un oráculo, de acuerdo a las fuentes que investigué, como a Paul Robert
y el manual de tarot para principiantes de cristal en la página, entre pues, un montón de libros que hay respecto a, sobre todo ya sistemas oraculares, ¿no? Que nos dan un poquito estas respuestas. Pues vamos a tener varias excepciones, porque oráculo es la respuesta que da la divinidad por un intermediario de los humanos, como lo conocíamos en el oráculo griego de Delfos. Y también oráculo es el lugar en el que se hace la consulta y la respuesta. Es decir, imagínate, si tú lees los oráculos en tu casa o en tu consultorio, pues tu casa o tu consultorio es el oráculo también, ¿no? Y es un espacio en el que las personas van a ir y van a conectar con este mensaje de la divinidad. Pero oráculo también es el intermediario entre la divinidad y los humanos. Es decir, nosotros si estamos leyendo un oráculo o interpretando un oráculo. Es la respuesta, es el lugar, es el intermediario y es la herramienta. Llámese tarot, llámese Lenormand, llámese baraja española, llámese el oráculo de las caras. La herramienta que nos va a servir de este intermediario para obtener el mensaje e interpretarlo a través de las señales y de los símbolos al que nosotros podemos acceder para tomar decisiones que puedan ser trascendentales, adecuadas o no. Quizás será que podemos revisar si regresa el ex. Bueno, pues el oráculo no predice exactamente el futuro. Ojo, porque no hablo de este, hablo de cualquier oráculo, sino que determina cuáles van a ser los sucesos que marcan el camino de la vida de cada uno de los seres humanos, dependiendo de sus acciones y de sus elecciones. Y por lo tanto, aquí vemos un aspecto más predictivo precisamente. Es decir, partimos el mensaje que voy a obtener yo cuando voy con el oráculo, partirá en mi persona desde la información que yo tenga. Aunque el tarotista o el oráculo o el intérprete no tenga la información respecto a mi vida, pues el mensaje del oráculo tiene el fin de servirme a mí como final, ¿no? O sea, a la persona que está consultando. Pues bien, los medios oraculares pueden ser muy variados, pueden ser casi cualquier cosa y podría ser utilizada como un oráculo. ¿Qué oráculos, por ejemplo, tenemos históricos? Bueno, pues tenemos sobre todo en el neolítico, por ejemplo, es decir, parte del paleolítico hace más de 200.000 años, cuando el ser humano era el ser humano de las cavernas, entonces lo que hacía era asociar algunos eventos precisamente meteorológicos o fenómenos con las cosas que podían ocurrir, pero también con la trascendencia de su vida. Entonces, si nosotros veíamos los pájaros, las nubes, si veíamos el agua o de qué manera es que el fuego se movía, por ahí viene la melomancia, entonces podíamos nosotros identificar qué es lo que iba a pasar. Es como el ver ciertas características de nubes y nosotros podemos decir, ah, caray, pues entonces va a haber una tormenta o el día de hoy va a haber mucho frío y de ahí comenzaban a tener estos sistemas oraculares. Pero también los oráculos eran muy conocidos por conjuntarse con algunas medicinas sagradas o algunos elementos psicotrópicos o que nos llevaran a un estado de conciencia distinto para que el oráculo tuviera un mensaje todavía mucho más profundo en el ser. Pues bien, estos oráculos se fueron desarrollando con herramientas como los caracoles, los troncos, la caída del maíz o de algunos granos, de la arena incluso, o las cartas, las monedas, entre muchos otros, como ahora incluso les estoy presentando los dados, que no son los únicos dados. De acuerdo a Jean Chevalier, uno de sus libros que les voy a recomendar muchísimo y que vamos a ver en la parte práctica, ¿qué es un símbolo? Pues bien, ya revisamos qué es un oráculo, cómo es que algo puede ser un oráculo, que es casi cualquier cosa, pero los oráculos tienen normalmente no todos, tienen símbolos. Por ejemplo, ¿cuáles no? Si yo estoy viendo el humo me puede dar algunos símbolos, pero yo puedo interpretarlo de acuerdo a la densidad con respecto al medio, al movimiento, a la velocidad, al ritmo,
puedo identificarlo incluso al color, entonces no es tanto algún símbolo, aunque algunos como el color sí puede ser simbólico. Sin embargo, muchos de los otros oráculos que sí tienen símbolos como este, como tarot, por ejemplo, pues necesitaremos identificar e interpretarlos para que le demos esta intención de ser un sistema oracular. Los símbolos, por lo tanto, él nos dice, son la vida imaginativa, el corazón de la vida imaginativa, pero nos van a revelar secretos del inconsciente, porque vamos a ir viendo que el símbolo está vivo, que el símbolo nos dice algo, que lo interpretamos, y es que no va a ser nada más lo que representa a partir de su filosofía, de su historia, o del conocimiento científico que decimos, o no, bueno, pues es que el pi representa 3.14, ¿no? Sino que hay algo. Para cada persona el símbolo va a ser único. Y es la riqueza y es lo delicioso del que nosotros podamos tener sistemas oraculares con los cuales trabajar, que por ahí va incluso el que no podemos quizá tener algunas estandarizaciones, pero sí algunas técnicas para poder hacerlo como conocimientos base, como los que les presento o las referencias que les voy presentando. Pero el símbolo también se caracteriza por dos cosas, y es que de manera lingüística sobre todo tiene un significante y que lo acompaña un significado. El significante va a ser la imagen. Por ejemplo, acá vemos un foco. Vemos un foco. Ese es el significante, es decir, es una representación, es la imagen de una representación mental. Cuando tú piensas en un foco, muy posiblemente ya lo tienes en la mente, pero ¿qué te parece si a lo mejor lo plasmamos y vamos a tener la idea de que Eduardo tiene la idea de un foco de bulbos, Carmen va a tener la idea de un foco LED y Rocío va a tener la idea de un foco ahorrador. Entonces, los tres físicamente o la imagen va a ser diferente, pero su función, su acción va a ser muy, muy, muy similar, si no es que la misma. Pues la idea es que se encienda y que haya luz, que ilumine. Entonces, como el símbolo también se apoya de alegorías, de figuraciones, de metáforas, de analogías, pues entonces, ¿qué es lo que se enciende? A veces cuando nosotros tenemos una idea, bien sabemos o hemos identificado que se representa con un foco encendido, ¿no? Que, ¡pling! O sea, me encendió el foco. E incluso lo decimos verbalmente. Por lo tanto, esta percepción va a ser muy importante y muy personal, porque no solamente es lo que nosotros podamos conocer o estudiar, que va a ser básico e importante que lo hagamos, pero es importante también que le demos el significado, que es esta otra parte, es decir, de lo que está cargado, lo que para mí es este foco y que es diferente de Regina. Porque a lo mejor para mí, si bien es cierto, el foco representa la luminosidad, pero también a lo mejor puede representar la diversión, ¿no? Puede representar la fiesta, porque yo me estoy imaginando uno de esos focos de los que van cambiando de colores y yo voy a la fiesta y a mí me encanta y cuando yo veo un foco, lo primero que me viene a la mente es la fiesta. Y eso es también parte del significado, que si se dan cuenta, no se deshace del anterior, sino que le da un matiz diferente. Y es acá lo sabroso de la simbología. Pues el símbolo no está jamás explicado de una sola vez. Siempre es nuevo, siempre lo vamos descifrando. Por eso, cuando yo saco una carta de tarot, cuando yo veo un símbolo en los dados, en la lectura de hoy va a ser diferente a la lectura de mañana, porque es nuevo, nos vamos encontrando con esto y va modificando la forma en la que lo interpretamos y en la que lo ejecutamos. El símbolo, como ya les decía, podemos decir que está vivo, ¿no?
porque es una expresión de lo que aquí nos dice lo que presiente, pero aún no se reconoce. Es decir, por ejemplo, ese ojo, ¿qué es ese ojo? Y el cerebro comienza a darle una forma a manera de que entendamos qué es lo que estamos viendo y entonces podamos darle este significado por lo que conocemos, pero también a través de la historia o de la intención que tenía al momento de crearse, ¿no? Entonces es que tiene vida y que nos va estimulando para entender el mundo como lo sabemos o como queremos entenderlo. Por lo tanto, son de muchas dimensiones. Los símbolos nos van a llevar a expresar las relaciones que tenemos con la tierra, con el cielo, con el espacio, con el tiempo, con lo inmanente, con lo trascendente, con la noche, el sol, y por lo tanto, ya muy en el estilo junguiano, tienen una luz y tienen una oscuridad, es decir, tienen una sombra, que es aquello que no alcanzamos a ver, que no alcanzamos a reconocer, pero que tiene un valor o que tiene un valor transformador, por ejemplo, en nuestra vida. Un ejemplo de ello es, no sé si ustedes son conscientes de qué es lo que portan, por ejemplo, en sus vestires, en sus ropas, en sus estampados, o el por qué nuestras mesas normalmente son cuadradas, o por qué también algunas son redondas, pero no nos encontramos normalmente con mesas en formas de trapecio, etcétera, sino que tienen algunos símbolos con los que ya nos vamos relacionando. La mayoría de nuestras puertas, por ejemplo, son rectangulares y tienen ángulos de 90 grados. ¿Por qué así? Porque siempre en función de la practicidad o tal vez tenga algo que ver. ¿Y eso cómo nos va transformando? Pues bien, todo esto tiene una implicación que se une con lo que normalmente conocemos y que nos va a resultar después evidente. Por lo tanto, así como nos decía Jung, va a adquirir un nombre y este nombre es la manera en la que nosotros lo vamos a identificar de forma lingüística y narrativa. También es cierto que el símbolo tiene una función como sustituto. ¿Por qué? Porque como una figura, ¿no? Como una forma figurativa, pues nos da una respuesta. Y aquí va a ser muy interesante lo que encontramos en el libro de Chavalier del Diccionario de los Símbolos, cuando nos dice sustituye a modo de respuesta, de solución o de satisfacción una pregunta, un conflicto, un deseo que permanece en suspenso dentro de lo inconsciente. Y aquí estamos viendo entonces que nos va a dar toda la capacidad y toda la posibilidad de que los símbolos se conviertan en nuestros aliados como oráculos que nos otorguen un mensaje de la divinidad o de algo superior, como el mismo símbolo nos lo manda. ¿Por qué? Pues porque nos van a expresar a través de todas estas imágenes, que de hecho son de los dados mismos, precisamente, son imágenes que se van a encontrar en los dados, pues nos expresan el mundo que percibimos, el mundo que vivimos, cómo lo estamos experimentando y además cómo es que nosotros lo podemos compartir, cómo lo podemos representar, porque pues, a lo mejor nosotros vemos aquí el símbolo de la casa, ¿no? Que está por acá y cuando nosotros pasamos a hacer un dibujo de la casa, pues le vamos a añadir algunas cosas, pero siempre es reconocible que guarda la relación de la intención, de qué es eso. Y es ahí donde también nos encontramos con arquetipos, es decir, aquello que está inconsciente, que está oculto, que es misterioso, pero que nos va revelando una información y que esta información nos puede o no transformar o ser o no significativa. También, pues, los símbolos son un puente y una mediación entre lo que nosotros podemos conocer, ¿no? Lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos algunos que no dejan de ser símbolos por el hecho de tener personas, porque podemos identificar qué es lo que está haciendo, como este dibujito que está llorando, ¿no? Que lo tenemos en la parte inferior, casi a la derecha, casi en la esquina inferior derecha. Entonces está llorando, pero también podemos ver que algo se cae, que está escuchando música, que se está cayendo la persona. Podemos reconocer que está teniendo una idea, un pensamiento que tiene que decir entre dos caminos,
o que hay algo que requiere agarrar, cachar, que hay algo que requiere colgarse o sostenerse, que está contento, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de estas escenas nos refiere a una relación de una emoción, de una acción, de una cosa, y entonces nos van a llevar a tener distintos grados de conciencia cuando reconozcamos lo que no teníamos presente, lo que ya no conocía, así como de, no he tirado los dados o tiré los dados. Ah, ahora entiendo. Esa es una conciencia que se manifiesta, que es latente y que además lo podemos identificar como algo que yo puedo saber o no. Pues la imagen que va a llegar a ser este símbolo nos lleva a profundidades de esta trascendencia y condensan la experiencia, porque a lo mejor si yo veo esta mariposa que está a punto de ser atrapada, a lo mejor yo nunca he atrapado una mariposa, pero lo he visto. Y a lo mejor otra persona nunca lo ha hecho, nunca lo ha visto, entonces adquirirá un significado diferente, así como el balón o la pelota, por ejemplo, que está sprinteando. Como la persona que está bailando. A lo mejor yo estoy viendo energía, no nada más un baile, yo estoy viendo energía, dinamismo, movimiento, estoy viendo pasión, estoy viendo el despertar del alma y otra persona puede decir, bueno, pues si quieres moverte a hacer ejercicio. Esto va a ir dependiendo de la experiencia de cada una de las personas, por lo tanto, el valor de este sistema oracular es muy personal. El símbolo también nos sirve para unificar las funciones pedagógicas y terapéuticas. ¿Por qué? Porque podemos aprender, podemos orientarnos, pero también podemos identificar qué hay que sanar, dónde sanar, cómo sanarlo, como cuando nosotros tenemos un sueño, que incluso más adelante lo tengo, ¿no? Estamos teniendo un sueño y los sueños están cargadísimos de símbolos. Bueno, pues estos símbolos nos van a decir algunas características que no solamente vamos a encontrar en un diccionario de símbolos o en un diccionario de sueños, sino que tienen que ver con cómo nos sentimos, con qué se relaciona, qué he estado viviendo, y entonces nos lleva a darnos cuenta, a crear conciencia y por ende a ser también terapéutico. Nos proporciona entonces el símbolo que identifiquemos y que participemos en esto que es superior, que también, por ejemplo, Gustav Jung llamaba sincronicidad, que es este mensaje en donde todo es perfecto, y nos comuniquemos a través de estos símbolos como un lenguaje universal que socializamos, que conocemos y que además nosotros o nuestro consultante puede reconocer. Y así como en el tarot, podemos nosotros, o en algún otro oráculo, podemos preguntarle, esto para ti, ¿qué representa? ¿Cómo lo vives? ¿Qué es lo que sientes? ¿A qué te lleva? Pues también lo podemos hacer con este oráculo, pues son la misma base simbólica. Sin embargo, por acá vemos cosas mucho más cotidianas y reales, ¿no? Así como inmediatas, por ejemplo. Ya sea una palmera o un pescadito o el foco, la linterna, ¿no? Bueno, a fin de cuentas, también la linterna la encontramos por ejemplo, en el ermitaño, el pescadito en las copas, etc. Bueno, eh, sin embargo, pues podemos considerar que algo está vivo cuando le metemos, cuando reconocemos esto que significa para nosotros y no solamente lo que tiene como significado histórico, literario, filosófico. Si yo estoy buscando el tetragramatón, me voy a dar cuenta, por ejemplo, que tiene varios significados históricos y filosóficos de acuerdo al tiempo en el que se utiliza, ¿no? Y que van cambiando y se van transformando. El símbolo cumple funciones de transformarnos. Ya les decía yo, por ejemplo, en el sueño y de repente caemos en cuenta de que, caray, es que sí es cierto, estoy soñando esto porque siempre he tenido ganas de hacerlo o porque sí quiero gritar a veces o quiero reprimir, me identifico que estoy reprimiéndome o porque tengo deseos, ya sé que estoy yéndome muy psicoanalítico, pero también puede expresarnos algunas necesidades o algunas situaciones o incluso algunas premoniciones que nos transforman a través de esta energía psíquica, porque eso es lo que es, ¿no? Esta conjunción de la mente con el alma.
y entonces vamos a identificar pues estos distintos símbolos. Ahora bien, yo sé que ustedes van a estar pensando, bueno, Charlie, pero ¿cómo funciona el oráculo de las caras? Y aquí la cosa es muy sencilla. ¿Por qué? Pues desde un inicio ya les estaba yo diciendo que el oráculo de las caras es un tanto eh, acomodado a tu necesidad, a tu manera de trabajo, porque a fin de cuentas es un oráculo. Ok, podemos entonces darle las instrucciones como tú lo desees, siempre y cuando vayamos respetando lo que es o lo que hace un oráculo y los símbolos, que es la base precisa del oráculo. Pero yo propongo estas nueve orientaciones que son, pues vas a elegir un área para tirar los dados, que respetes su forma, orden o incluso la intuición. ¿De qué te estoy hablando? Bueno, ya lo verás, por ejemplo, tengo un mantelito que nos puede estar dando o representando algunas características. Número 2, todos los dados los pondremos juntos en una bolsa y van a ser revueltos mientras se piensa la pregunta. Es como cuando estamos barajando y estamos pensando esta pregunta, estamos revolviendo y estamos conectando con energía, con que sea diferente, con voltear las caras, con la sincronicidad, etc. Número 3, pues elegiremos dentro de la bolsa una cantidad de dados determinada o los que quepan en tu mano. Así de sencillo. Yo tengo una mano muy grande, entonces casi siempre, mientras tengo la bolsita, pues voy diciendo, bueno, yo creo que voy a lanzar unos 3 dados, 4, 5 dados, y con la mano los voy detectando, los saco, los agarro acá sin ver, que no pasa nada porque los voy a tirar, y bueno, pues se tiran los dados, ¿no? Si la tirada, es cierto, si la tirada tiene una estructura, por ejemplo, así como en el tarot, que ponemos una carta que representa mi pasado, que tenemos otra que representa el consultante, que tenemos otra hacia dónde va, que tenemos otra cuáles son sus pensamientos, cuál es lo inconsciente, pues nosotros podremos ir tirando dado con dado, como lo vamos a ver también en la parte práctica. Y de preferencia vamos a tirar los dados, ¿sí? De arriba hacia abajo a una altura mayor a 15 centímetros para que haya la posibilidad de que puedan voltearse y caigan los dados con la cara hacia arriba necesarios. Pues es la cara que vamos a interpretar con el símbolo que esté pues, opuesto a la superficie o al piso o al suelo o a la manta, ¿no? Y algún aspecto muy interesante es que nosotros podemos interpretar solo el símbolo, por ejemplo, que esté al frente, la cara que quede arriba, o también las caras que nosotros podamos ver y que estén dentro de nuestro ángulo o de nuestro ángulo de visión. Para ir contextualizando cuál es el símbolo que tiene mayor peso o mayor importancia, pues el que esté completamente visible, la cara que esté hacia arriba. Pero si nosotros estamos viendo algunas caras, por ejemplo, aquí yo tengo un dado y tengo esta, pero veo también estas dos, nos pueden servir para contextualizar. La interpretación, ¿cómo va a comenzar? Bueno, pues donde la sensación, tu intuición te va a ir orientando o de acuerdo a tu sistema de lectura gramático, por ejemplo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de tu interpretación. Estos son algunos detalles que
Tú puedes decir, bueno, pues es que el tarot tiene una manera de leerse, pero esta es una técnica que tú has aprendido de otra persona y esa persona de otra persona, y cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, pues lo interesante acá es que podamos ir jugando con nuestra manera hasta que encontremos la forma en la que nos sentimos cómodos. Yo te estoy presentando una manera que es mi manera y que a la vez está siendo flexible y que puedo variar, que puedo cambiar, pues el oráculo también como el símbolo está vivo. Puede integrarse con otros sistemas oraculares perfectamente y podemos revisar en dónde cae, qué es lo que nos está diciendo, si está dentro de un lugar, fuera de un lugar, o podemos ir ajustando estas reglas de acuerdo a nuestro interés y a nuestra necesidad, mientras, vuelvo al punto, respetemos el símbolo y su orden oracular, es decir, la intención, el enfoque que le estamos dando, el cómo estamos decidiendo hacerlo, que si bien es cierto, lo podemos modificar, pero yo te recomiendo que te encuentres, que te orientes a una manera de hacerlo, ya sea como la que te estoy presentando o como la que tú puedas crear o hacer. Tenemos algunas cosas que son muy interesantes, como historias. Tenemos dados de diferentes maneras, dados que pueden ser de héroes, de tipos de historias, por ejemplo, emergencias, podemos tener de mitologías, ¿no? Del mundo, de culturas. Y esto, pues, cuando busques los dados y quieras implementarlos, pues tú puedes elegir cuáles utilizar para que podamos añadir estos símbolos a la lectura e ir incrementando, incrementando. Aquí yo te estoy mostrando algunos que, si te fijas, algunos son muy divertidos y estos símbolos, la mayoría, si no es que todos, son facilísimos de entender, nos hemos relacionado, los conocemos. Por ejemplo, aquí tenemos un barómetro, o por ejemplo, podemos decir, es que esto es una báscula en donde yo me subo mi peso. A fin de cuentas, me está dando una medición. A eso me refiero con el símbolo. Y, por ejemplo, tenemos un huevo, ¿no? Tenemos una cápsula, una letra, una nota musical, tenemos un gigante, entonces nos va a ir dando mucha versatilidad y muchos aspectos bien interesantes. Acá tenemos una carta, ¿no? Una carta de el Joker, o lo que sería el Joto en algunas francesas, o el loco por ahí en algunas otras interpretaciones, el tiro al blanco, el ojo. Podemos conocer, por ejemplo, la libélula, que representa una imagen de un fósil, una medusa, la vaca, una valla, el barco, una carita triste, un osito, un signo del electrocardiograma. Bueno, montones, montones de símbolos, y yo sé que a lo mejor tú me vas a decir, pero ¿dónde lo encuentro? ¿Cómo lo compro? Etcétera. No, yo no lo estoy vendiendo. Esta ponencia es para que tú crees tu propio oráculo, para que tú lo hagas, y es muy divertido, es muy bonito. Si me quieres dar los créditos, hazlo, maravilloso. No he encontrado otra persona que le dé, yo al menos, si lo sabes, pues dímelo, que le dé a estos dados una función oracular. Pero los dados ya existen, ¿vale? O sea, no es como los dados de Charlie. Pues no, porque ya existen. Podría yo hacer los míos y darle mis propios símbolos, pues sí, eso sí, pero la base pues ya está, ¿no? ¿Dónde lo encuentro? Pues en AliExpress. Aquí yo los compré, por ejemplo, en Amazon, en eBay. Los encuentras en jugueterías o en tiendas de supermercados en la sección de jugueterías. Esto es un oráculo que es para ti, está al alcance, lo puedes ir armando, puedes irlo creciendo y tú le vas a poder dar las posibilidades que quieras, cuanto quieras. Así que es bastante, y te voy a hacer algunas recomendaciones, incluso bibliográficas, que ahorita mismo en la parte práctica vamos a ver, a trabajar para que puedas conocerlo. Y también vamos a tener un momento de preguntas en las que, si tú tienes alguna duda, yo te lo pueda resolver
y orientarte al respecto, ya sea que quieras crear tu propio oráculo, ¿no? A partir de esta herramienta, o digas, yo hago mis propios diseños, yo lo elaboro, o cómo puedo, qué reglas puedo tener, si le pongo colores, por ejemplo, los símbolos, si van a significar algunas cosas, o la base, el tapete, porque aquí nos va a dar mucha versatilidad. Y bueno, pues te dejo mis datos, ¿no? Para si tú quieres conocer más de los cursos, el contenido, todo lo que hago, ¿no? Las lecturas, los sistemas oraculares, magia, herbolaria, registros akáshicos, mediunidad, poderes, psicología, psicoterapia, coaching para tarotistas, para empresarios, para muchas personas. Así que es un placer. ¿Y qué les parece si entonces vamos a la parte práctica para que puedan ver cómo hacer cómo utilizar este oráculo de las caras? Que por cierto, tengo precisamente los libros que estoy para recomendarles. Y es uno de mis favoritos, que es el libro de los símbolos, editorial Taschen. Este libro, bueno, nada más, es un libro de consulta que tiene, si mal no recuerdo, más de 17,000 imágenes. Son muchísimas. No, no es cierto. Las imágenes, más de 3,000 imágenes, creo que sí. Las imágenes, a ver, lo recién hecho. Tiene más de 700 imágenes, aunque el registro es de más de 17,000 imágenes. Y tiene montones de símbolos. Vean, está a colores y sobre todo está referenciado en perspectivas junguianas, ¿no? Aquí lo tenemos sobre archivos de investigación de símbolos arquetípicos, reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Entonces, me gusta mucho este libro porque nos va a dar lo que representa aquí y en otro lugar. Nos da una buena información o algunas orientaciones históricas en donde lo podemos encontrar, y uno que, si ustedes están muy interesados en el simbolismo, también les voy a recomendar, es este diccionario de los símbolos de Jean Chevalier, ¿no? Chevalier y Alain Cherbrand nos hacen, vean también, bueno, todos son tremendos, ¿no? Pero este no tiene muchas imágenes, eso sí, tiene pocas. Este tiene nada más 300 imágenes, no son a colores. Y lo que sí es que nos da, a mí me parece una manera como un poquito más resumida, está hecho también por diversos autores, pero me parece que es un poquito más como al grano, ¿no? Así como de, esto es, sí nos habla de algunas representaciones históricas, nos habla incluso a veces en prosa, nos da orientaciones, por ejemplo, de mitos, de héroes, pero me parece incluso un poquito más resumido, y si hay algo que no lo encuentras, pues, por ejemplo, ves el nombre y lo buscas en Google, ¿no? Te apoyas de ello. Entonces es fácil que nosotros podamos ver el rayo y entonces nosotros busquemos, pues voy a buscar rayo, ¿no? Y qué es lo que nos dice de ese símbolo. Así que ahora sí, nos pasamos a la parte práctica para que ustedes puedan ver el oráculo. Pues bien, aquí lo que tengo es una manta que ya tiene nombres. Aquí nosotros podemos revisar que tiene nombres de los meses, ¿sí? Los meses, que tiene letras, tiene los signos del zodiaco, los nombres de los días de la semana, por ejemplo, un sí, sí, un no, un reverificar, tiene los números, tiene los signos, los símbolos astrológicos, tiene el abecedario también de este lado y, por supuesto, los chakras. Entonces, tú puedes tener la base que tú quieras, tú puedes no tener ninguna base y no hay ningún problema, y podemos utilizarla. Recuerda que las reglas tú las vas a ir poniendo y tú puedes darle esta versatilidad. Entonces tenemos los dados,
todos están aquí presentes y, por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuál es el aprendizaje más valioso que ustedes pueden, que ustedes van a tener sobre este oráculo? Entonces, yo voy a agarrar 4, ¿sí? Y 4 es más 5. Y entonces lo tiro, ¿sí? Desde la escritura y vemos, revisamos a dónde nos lleva, cuáles se salieron, por ejemplo, si hubo algunos que están adentro, que están afuera, en qué posición quedaron, ¿no? Si quedaron por acá, si quedaron por acá, si quedó muy lejos, si quedó en algún mes, por ejemplo, depende de lo que estemos preguntando, en qué símbolo astrológico nos cayó. Por ejemplo, aquí cayó entre Júpiter y Marte, ¿no? Aquí que cayó un poquito más en Júpiter. Podemos ver que acá cayó en un probablemente, pero procuremos no moverlos mucho. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a revisar. Yo quiero interpretarlo solamente la imagen que quedó arriba o también quiero interpretar lo que está en mi campo visual. Por ejemplo, aquí vemos que aquí para ustedes, aunque para mí no, porque yo estoy de este lado, para ustedes quedó en un campo visual estos dos símbolos. Este símbolo de interrogación, por ejemplo, quedó en el campo visual. Este otro símbolo que es de un tipi, es un tipi, ¿sí? Entonces quedó ahí. Así que, bueno, pues interpretamos de acuerdo, ahí está, interpretamos de acuerdo a lo que estamos viendo para que nos dé contexto o solo interpretamos esto. Es decir, tenemos algunas variantes. Número 1, el símbolo que está hacia arriba. Número 2, en dónde caen respecto a nuestro base. Si no tenemos base, entonces la quitamos. No la tomaremos en cuenta, por ejemplo, si está solamente en esta de abajo, no la tomaremos en cuenta y tomaríamos solo lo que estamos viendo. Podemos interpretar solo el símbolo o las caras que están dentro de nuestro ángulo de visión para darnos contexto. Yo normalmente sí interpreto lo que veo, lo que está en mi ángulo de visión, porque soy yo el que ve, soy yo el que interpreta, pero tomo muy en consideración esto. Podemos nosotros identificar si está dentro del círculo para darle, o sea, dentro del círculo, cerca de mi persona, para darle una interpretación de inmediatez, o lo que está fuera del círculo para darle una interpretación de lejanía temporal, o incluso de algo indirecto, algo que tiene que ver con nosotros y adentro lo que tiene que ver conmigo. Entonces, esto es lo que vamos a ir dando una variante, pero también respetando la base que podemos tener. Yo puedo tener una base diferente, puedo hacerla, puedo elaborarla, algo que diga en mi presente a mediano plazo, a largo plazo, algo que hable de mi salud, en mis áreas de vida, de mi carrera, de dinero, de mi profesión, de mi familia, de mis amigos, etcétera, ¿no? No sé, de mi desarrollo personal, entonces podemos ir haciéndolo como una rueda de la vida o en las bases que nosotros queramos. Por ejemplo, este aprendizaje, no, les digo, no movemos mucho, pero si esta ya quedó muy afuera, pues la dejo afuera, pero la voy acercando. Y aquí nos dice, yo veo, ustedes van a ver algo diferente, pero porque yo veo estas caras, ¿sí? Porque están a mi ángulo de visión. Así, yo me encuentro así. Entonces, yo veo una bolsa, ¿sí? Que bien puede ser la bolsita de los dados, porque yo pregunté el aprendizaje, pero también veo una puerta de un santuario, ¿vale? Japonés, y veo un, tanto como yo lo interpreto, un armadillo. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Veo que el aprendizaje está orientado
a que nos pueda abrir la puerta, ¿no? En un contexto de abrirnos la puerta, de tener una fortaleza, del desarrollar nuestras capacidades internas, porque es lo que hace el armadillo, para encontrar en esta bolsa de dados, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, yo veo acá una manzana, ¿sí? Veo una carita, ¿vale? Cuadrada, contenta, y veo un edificio, una institución. La primera cara es el edificio, y entonces, ¿qué se relaciona? Este conocimiento, ¿no? Esta capacidad, esta puerta, nos permitirá, por lo tanto, conocer algunos otros lugares, otras instituciones, otras escuelas, ¿no? Cosa que relaciona también mucho con la manzana, que nos den vida, que nos hagan estar contentos, para que el aprendizaje, aquí nos vemos, nos permita tener distintos puntos de vista, conocernos a nosotros mismos, porque este símbolo que está para que probablemente, sí, veamos estos diferentes puntos de vista. A ver si enfoca la cámara. Ahí. Y entonces, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Eso es. Si ven cómo está como viendo su cara, ¿no? Acomodando su propia cara. Bien. Que nos ofrece entonces distintos puntos de vista. Y la otra cara que vi, acá está. Y tener estos regalos, pero que requerirá un estudio. Para conectar con la fuente, estamos en un sí, de manera positiva, chakra cercano, chakra raíz. Veo también una llave. Nos abra precisamente esta llave y podamos entender el cosmos, las estrellas, en un mensaje rápido y, bueno, pues ¿por qué? Porque es una estrella fugaz, un mensaje rápido que nos lleve a despertar esta conciencia. Y este mensaje lo podamos nosotros entregar, si vemos un vociferador, lo podemos entregar con fuerza, ¿sí? Júpiter y Marte, con fuerza, con sabiduría, con conocimiento. Nuevamente tenemos la manzana como contexto y tenemos las velas, y entregar luz hacia los demás y sabiduría. Así que este es el mensaje que nos entrega el oráculo de las caras. Reitero, nos llevará a abrir las puertas de nuestra espiritualidad, ¿sí? Para descubrir los aspectos internos a través de este oráculo, en esta bolsa, lo que podemos encontrar, el tener nuevas puertas, conocer nuevas escuelas, nuevas maneras que nos lleven a contentarnos, ver las cosas desde una diferente perspectiva, posiblemente entregarnos este regalo con sabiduría que nos llevará a estudiar, conectarnos con la fuente para dar un mensaje, a abrir la conciencia y manifestarlo a través de esta sabiduría y esta luz con fuerza, determinación y poder enorme. ¿Qué les parece? Entonces es un mensaje profundo, es un mensaje amplio, y bueno, pues termina nuestro mensaje y metemos de nuevo a esta bolsita. Pues que tengo otra, se me fue la cámara, que tengo otra base. Ah, bueno, muy bien, aquí tenemos, trabajo mucho con temas de sanación, entonces aquí tengo de sanación, distintos aspectos, bioenergéticos, etcétera. Entonces, pues, bien, voy a preguntar. Por ejemplo, el consultante me pregunta, ¿qué es lo que viene respecto a mi proyecto de negocio independiente que estoy comenzando? Pues acabo de salir de trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le viene a mi consultante ahora que sale de trabajar? Con su negocio independiente. Y voy a tirar 3. Entonces, yo los 3, voy a hacer de acá y listo. Una se me cayó, no la tomo en cuenta, pero acá sí tomo en cuenta estas dos. Me quedaron lejos,
fuera de mi zona, fuera del área. Entonces, ¿qué hago? Las acerco, como ya sé que están fuera del área, de todas maneras, las acerco, pero reviso a qué nivel están, de todas maneras. Esta está a un nivel de chakra corona y esta está a un nivel de chakra del corazón, ¿sí? Entonces, las voy acercando, ya sé que están fuera, veo, si se fijan cómo las moví, veo las caras que están al frente y las caras que están dentro de mi ángulo de visión, ¿no? Entonces, interpreto el contexto y el símbolo. Aquí me están dando escenas simbólicas. Entonces, comienzo de arriba hacia abajo, porque es mi sistema de lectura normal, ¿no? Como si yo leyera un libro. Pero también pues la intuición me lleva por allá. Entonces veo que aquí hay un hombrecito que está luchando, ¿sí? Veo que hay un hombrecito que está luchando como con una barrera. A ver si lo vemos. Eso es. Que está empujando, ¿no? Y esto es externo. Y luego dentro de mi campo de visión está un ladronzuelo. A ver si ahí lo podemos ver mejor. Y vamos, ahí se ve mejor, pero se ve muy lejano. Eso es. Ahí está. Entonces vemos un ladrón que se está llevando algo, está dentro de mi campo de visión, pero me da contexto. No es la imagen que salió hasta arriba. Y la siguiente que veo dentro de mi campo de visión es una caja fuerte, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces es alguien abriendo una caja fuerte. Entonces, no es no es un buen mensaje o un mensaje muy positivo que digamos, ¿sí? Porque yo noto que él está pensando y está trabajando en esforzarse, pero hay un contexto que no es de seguridad, que no está positivo para su negocio y que puede, en el chakra corona, puede arruinar un tanto este negocio, ¿no? Pero también puede representar un sabotaje. Vamos a leer entonces la segunda. Tengo yo una persona que está expresando, pero que está expresando como si estuviese triste, ¿sí? Dentro de mi campo de visión, estoy viendo una persona que camina y la carita no se le ve muy bien, pero tampoco está muy contento, que digamos. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Y la siguiente figura dentro de mi campo de visión, que estaba así, es este hombrecito que está en la mano una caja, ¿no? Que bien parece una caja registradora. Entonces, si mi pregunta fue el qué es lo que viene, pues entonces, ¿qué voy a interpretar yo? Que viene un momento de poca seguridad económica, viene mucho esfuerzo, pero como consejo podemos decirle, hay que tener mucho cuidado con las personas que cobran o con el manejo del dinero que estás teniendo, porque puede haber una sustracción. Tal cual, es como si estuviéramos viendo un 7 de espadas, ¿no? En el tarot, pero aquí es como muy específico y está siendo profundo. Entonces, si se dieron cuenta, vamos a hacer una sola pregunta más y voy a revisar. Vamos a darle un mensaje para el organizador de este congreso, que es Charlie Ripoli. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Lo voy a dejar muy abierto. ¿Qué nos quiere dar para Charlie Ripoli? Y voy a lanzar 3 dados. Entonces, ahí lo tenemos. 3 dados, 2 dentro, cerca de chakra raíz, cerca de corona y este está afuera, que es el teléfono.
Si yo quiero nada más interpretar las caras que tengo acá encima, es decir, las que están arriba, pues yo veo un teléfono, veo una luz, alguna luminosidad y veo un libro. Por lo tanto, reviso en qué parte este quedó afuera, y bueno, acá me está dando una flecha, pero parece ser que vas a recibir, ¿sí? Chakra, corona y tercer ojo, ¿no? Agna. Vas a recibir una notificación que puede abrirte algunas puertas laborales, pero que tiene que ver también con sistemas de conocimiento y nuevos aprendizajes. ¿Sale? Entonces, aquí hay un mensaje que estamos orientando más a lo adivinatorio, predictivo. Podemos hablarlo desde una perspectiva evolutiva, entonces necesitarás ser comunicativo con los demás, sobre todo a través de medios electrónicos, para expresar claramente las ideas que tienes en mente y entonces concretar los aspectos que tengan que ver con el conocimiento. Todo eso que estás aprendiendo, llévalo a un nivel concreto y material. ¿Qué les parece? Entonces lo podemos utilizar de distintos enfoques y de distintas maneras. Así que si tienen alguna pregunta, algo que quieran hacer, pues estoy abierto. Vean nada más, por ejemplo, cuántos dados hay acá. Y todas estas son las preguntas que nosotros podemos dar respuestas a través de los símbolos. Bueno, pues son muchísimas, si lo ven. Así que paso a la otra cámara. Y estoy muy listo para que pueda responder todas sus preguntas, sus dudas. Como vieron, es fácil, sencillo y entendible. Así que quedo muy atento y a su servicio. Yo soy Charlie Martínez y me pueden encontrar en El Grimorio de Charlie. Así que muchísimas gracias. Quedo entonces para el espacio de preguntas.